Hola amigos de Divulgación Total, estamos de vuelta en una nueva transmisión de nuestro podcast y superando los problemas técnicos que tuvimos el día de ayer con la transmisión del video sobre el Dr. Michael Newton. Así que vamos a compartir nuevamente con ustedes esta información que consideramos que es muy importante. Así que vamos rápidamente a ver esta información. Antes que nada, queremos agradecer a un auspiciador. Este podcast llega a ustedes gracias a el auspicio de rsrwebhosting.com. En este lugar pueden encontrar los mejores precios para alojamiento de sitios web y los mejores precios para dominios también, URLs de sitios web. Así que gracias a rsrwebhosting.com por confiar en nosotros. Y continuamos rápidamente con la información sobre el Dr. Newton. Ayer estábamos hablando de este doctor que es un hipnoterapista norteamericano. El Dr. Michael Newton falleció lamentablemente en el 2016. Fue el fundador del Instituto Newton para la hipnoterapia de vida entre vidas y fue el primer presidente del instituto del 2002 al 2005. Inicialmente el instituto no llevaba su nombre. Lo pusieron después los que están encargados de continuar con el instituto. Cambiaron el nombre después de que el doctor falleció. Esta organización se llamaba anteriormente Sociedad para la Regresión Espiritual. El doctor Newton continuó trabajando en el directorio del instituto hasta su muerte en septiembre del 2016. Era doctorado en psicología de consejería. Además era máster en hipnoterapia y miembro de la Asociación de Consejería Norteamericana. Trabajó como profesor y consejero en las facultades de institutos de educación superior, a la vez que ejercía también su carrera de manera privada. Además, el Dr. Newton pasó mucho tiempo como consultor corporativo y trabajó como consejero de comportamiento y director de terapia grupal para centros comunitarios de salud mental y otras organizaciones de renovación espiritual, en cooperación además con hospitales y agencias del servicio social. Fue hipnoterapista por más de 50 años y terapista de vida entre vidas por más de 40 años. El Dr. Newton es considerado un pionero en el descubrimiento de los misterios sobre la vida después de la muerte a través del uso de la regresión espiritual. Y bueno, con esta pequeña biografía, prácticamente podemos estar seguros que el Dr. Newton no era un simple hipnoterapista, sino también un experto desde el punto de vista científico. Para el año 1994, el Dr. Newton publicó su primer libro que se llamó Journey of Souls, o El viaje de las almas. Este primer libro, como dije, salió publicado en el año 94 y para ese momento el Dr. Newton ya había estudiado casi 7,000 casos de pacientes que le tocó atender en más de 20 años de práctica de hipnoterapia regresiva. En estos casos, sus clientes le relataban, en algunos casos con lujo de detalles, sobre vidas pasadas. Pero el tema más importante en este aspecto es que el doctor se comenzó a enfocar en lo que al parecer todos sus pacientes decían que era la vida entre vidas. Resulta que muchos de sus pacientes relataban experiencias entre una encarnación y otra. No es simplemente la experiencia de la encarnación de por sí, sino que al parecer hay una realidad mucho más allá de
obviamente esta vida y estas encarnaciones que estamos teniendo, sino que hay un plano de existencia en donde las almas, el espíritu o nuestra esencia o nuestro ser superior, como le quieran llamar, se prepara para cada una de estas experiencias que viene a ser la reencarnación. Recuerdo que el primer caso de lo que he leído que le llevó a considerar al doctor Newton su trabajo con las regresiones a vidas pasadas fue un paciente que le pidió ayuda para encontrar y eliminar un dolor que tenía al lado izquierdo de su cuerpo, justo debajo de las costillas, y que no le dejaba dormir. Dice que sentía este dolor cada vez más y más agudo y pensaba que era algo causado por algún golpe o trauma de la niñez. Pero luego de revisar en regresión hipnótica con el paciente todos los eventos de su niñez, el doctor Newton no encontraba cuál era la causa, no encontraba el punto inicial donde había empezado este dolor para este paciente. Por la frustración misma de no encontrar la causa aparente del dolor, el doctor en un momento, en una de estas sesiones de hipnoterapia, le pidió literalmente al paciente, con estas palabras textuales, le dijo: quiero que vayas al momento y lugar exacto en que sentiste ese dolor por primera vez. De repente, dice el doctor Newton, que el paciente comenzó a gritar de dolor y el doctor le pregunta inmediatamente que dónde estaba y qué le estaba pasando, a lo cual el paciente respondió que acababa de ser atacado y herido con una bayoneta. Y comenzó a describirle al doctor que él era un sargento británico que estaba peleando en una batalla de la Primera Guerra Mundial en Francia durante una vida anterior. Esto le resultó pues al doctor verdaderamente increíble. Es más, desde el punto de vista científico, el doctor Newton decía: ¿por qué me sucede esto a mí? Él era la persona menos esotérica o dada a estos temas. Y él decía: ¿cómo puede ser posible que esto esté ocurriendo? Así que el doctor dice que incluso se siente un poco culpable porque en alguna de las entrevistas que he visto en YouTube del doctor Newton, recuerdo que dice que él se interesó tanto en por qué estaba ocurriendo esto y en averiguar si era cierto, que comenzó a pedirle al paciente muchos datos de esta vida anterior para confirmar si era cierto o no, en vez de enfocarse en arreglar el problema que era el dolor. Después dice que luego ya lo ayudó con la hipnoterapia a salir de ese momento y poder abandonar el dolor para siempre. Inclusive, ya días después, dice que el paciente le agradeció al doctor porque se sentía completamente aliviado. Es más, solo 3 días después, dice que también lo volvió a llamar y le dijo que le agradecía también de parte de su esposa, ya que como consecuencia de la terapia, tanto él como ella ya podían dormir tranquilos. Parece que sobre todo en las noches se quejaba más de este dolor. Así que este paciente le llegó a describir al doctor cuál era su nombre, su rango, en qué batallón del ejército peleaba, en qué ciudad había sido que lo habían herido con bayoneta y lo habían asesinado de esa manera. Y el doctor ya después pudo hacer sus investigaciones y confirmar que todos estos datos eran reales. La persona efectivamente había existido en esa época, en ese batallón, había peleado en ese lugar, había tenido el rango que el paciente le había descrito e incluso había podido encontrar, creo que hasta el lugar en donde estaba enterrado este personaje de la Primera Guerra Mundial. Así que este fue el primer caso que le llevó al doctor a investigar mucho más, con casi 7,000 pacientes hasta el año 94 al menos. Ya para su segundo libro, que salió mucho después, que se llama Destiny of Souls o El Destino de las Almas, ya había investigado muchísimos más casos aún. Y bueno, para acompañarme en esta transmisión está conmigo Ileana también, que tiene algunos datos que creo que quiere compartir con nosotros con respecto a algunos casos que el doctor Newton tenía, ¿cierto, Ileana? Sí, buenas tardes, ¿cómo están todos? Más que nada contarles algunos casos que hemos leído en este libro del doctor Newton.
un par de casos que tengo acá. Uno de ellos, el primero, es un hombre que más o menos 60 años, que en su vida anterior, en los años 1800, había sido una mujer. Esta mujer es atacada por los indios y le cae una flecha en el cuello que la mata. Su esposo está a su lado llorando, tratando de ayudarla, y ella no se quiere ir, aunque a pesar que siente que su misma energía la jala para irse. Dice que aún no está lista porque quiere decirle a su marido que lo quiere y que se volverán a ver una vez que la entierran ya se va tranquila. Vemos que las personas que se han ido, dice el doctor Newton, no están preocupados por su cuerpo, sino más bien por el bienestar y tranquilidad de sus seres queridos. Saben que se van a volver a ver, ya sea en el mundo espiritual o más adelante en esta vida. Estas almas algunas veces están molestas o mortificadas porque no pueden comunicarse con sus seres queridos. Esto sucede debido al dolor que siente la gente que deja acá a sus familiares y demás, que no le permiten su apertura a estos sentimientos. Ahí quería yo comentar que uno de los casos que mucho me llamó la atención en una parte del libro del doctor Newton es el caso de una persona que había también fallecido de improviso. Parece que fue asesinado y su preocupación era que dejaba a su esposa y a su niño pequeño, y lamentablemente él ya tenía que irse, y a pesar de la paz y tranquilidad que él experimentaba estando, digamos, en este plano espiritual. Su preocupación no se quería ir todavía porque quería ver que su mujer y su hijo estuvieran bien. Y uno de los guías o espíritus que lo recibió en este plano espiritual le mostró algo así como en una pantalla, más o menos el posible futuro que iban a tener su esposa y su hijo, y que no se preocupara, que ellos iban a estar bien. Y una vez que le mostraron esto, ya este paciente describió en esta sesión de hipnoterapia que sintió un alivio y ya pudo recién dejar a su esposa y a su hijo en donde estaban, y pudo continuar su camino hacia los siguientes pasos de su evolución, digamos, ¿no? Esto me llamó mucho la atención también. Y obviamente estos casos son de las personas que acaban de fallecer, ¿no? Una vez que acaban de atravesar el portal de la muerte que al parecer no existe, ¿no? Es simplemente una transición o un cambio. Así es, tenemos otro caso. Esta persona acaba de morir y ve un túnel y siente que debe ir hacia ese túnel, hacia ese camino, siente un pequeño jalón. Al fondo dice ver un pequeño círculo de luz, a pesar que el túnel está oscuro. Conforme va avanzando por el túnel, este se va haciendo como plomizo. Ya atravesó el túnel y se encuentra en este sitio que es como si estuviera flotando entre nubes con una pequeña neblina. Siente pensamientos de amor, de comprensión, de saber por qué está ahí. Siente que la tierra está cerca, pero sabe que está en el mundo de los espíritus. El doctor Newton descubrió que muchas personas estando en este mundo entienden que no están muertas, que están en su casa y que solo el cuerpo que ocupaban ha muerto. Se sienten bien. Parece ser que los espíritus jóvenes, le hace los que no han encarnado, muchas veces se sienten como asombrados de lo que ven. Ha visto muchos casos de que, como él menciona, estos espíritus jóvenes, al no haber encarnado muchas veces sienten como miedo, temor, no saben qué hacer, a diferencia de los que han encarnado más veces, que como tú comentabas ayer, Fernando, que la gente no pudo escuchar probablemente, ya es como que están en su casa, entran y saben a dónde ir y todo. Sí, o sea, al parecer el doctor en los miles de casos que investigó, identificó que hay almas o espíritus, como lo quieran llamar, en diferentes niveles de evolución. Entonces, los espíritus más jóvenes o más nuevos todavía necesitan que haya un comité de recepción esperándolos para guiarlos por el shock que uno tiene al atravesar, a la transición. Pero los más experimentados, los que ya tienen muchas encarnaciones, a veces ya nadie los está esperando para recibirlos, porque ya saben dónde ir y no se asustan y saben cuáles son los pasos que tienen que seguir, digamos. Claro, y las personas que usualmente están con estas almas jóvenes son las que en la vida de esta alma, de este ser, han tenido algún tipo de importancia en su vida. Puede ser un papá, una mamá, un tío, un amigo, un hermano.
No necesariamente siempre es la misma persona, a veces inclusive son varios, Ya, no exacto. solamente es uno. Seguimos, tengo esta otra historia. Esta es una persona que dice que cuando fallece siente escuchar música como los chimes, otra vez. Oye, como estas campanitas que se Ajá, cuelgan frente a las puertas, ¿no? Que se ya, mueven con el viento con y el ahí viento. suenan. Ya, Ok. ese tipo de música dice escuchar. Otras personas le han dicho al doctor que han escuchado esto incluso cuando reciben anestesia general. Se cree que esta música sirve para tranquilizar a la persona en su transición. También dicen sentir olores, dicen que conservan sus sentidos físicos. A esta música la llaman energía del universo porque revitaliza el alma. Otro caso, este es un hombre pobre que al morir deja una muy querida esposa e hijos pequeños. Al encontrarse con su guía se enoja con ella, se enoja mucho y le grita y le reclama que por qué ha dejado que pasara esto. La guía, o sea, al parecer la guía era mujer, ¿no? Femenina, porque Sí, dices con ella. claro, Ok, es como que se representan de diferentes maneras. A ya, veces lo ves como un hombre, a veces lo ves como una mujer. ya, claro. O sea, los guías al parecer toman el aspecto de la última encarnación que tuvieron también, o algo así. Ajá, a Ujú. él le llegan, dice, como imágenes en su mente, o sea, la guía trata de calmarlo, le llegan imágenes a su mente, pensamientos del futuro, haciéndole ver que su familia va a salir adelante y que en un futuro se van a volver a encontrar. No especifica en este caso el doctor Newton dónde se encontrarán. Ya después de eso, de esta vivencia, accede a continuar su camino. Am, el doctor Newton dice que las cosas que estas personas ven al salir de la luz dependen mucho de la vida que han llevado o de los recuerdos más fuertes que tengan. No están solos, incluso antes de entrar al túnel están con sus almas gemelas, amigos, parientes que los esperan para recibirlos y para que no se sientan mal. Algunos dicen, wow, por fin llegué a casa. Otros están más confundidos, como hablábamos anteriormente, y quieren regresar a su cuerpo físico. Otros se dan cuenta que están vivos y que lo que ha muerto es solo su cuerpo físico. También hay que mencionar lo que estas personas ven apenas llegan a este lugar. Algunos ven flores, otros ven castillos elevándose a lo lejos, otros ven arcoíris bajo un cielo abierto. Parece ser que estas visiones se dan para que el individuo se sienta más cómodo. Dice el doctor que una vez que avanzan en este proceso, las experiencias suelen ser más uniformes. El hecho de que una persona se sienta más o menos cómoda al llegar a este lugar, como en el último caso, depende de varios factores: qué tan apegado haya estado a su familia o a cierta persona en particular, las circunstancias de su muerte, la madurez de espíritu. A la madurez de espíritu nos referimos a cuántas veces ha encarnado. Claro, mientras más encarnaciones, el espíritu es más experimentado. Claro, Ujú. en este caso él habla de madurez de espíritu, ¿no? Claro, Algunas personas dicen no estar cómodas al principio cuando, por ejemplo, ha sido una muerte repentina, han dejado cosas por hacer, pero una vez que avanzan en su camino, no hay una sola persona que no se haya sentido en paz, tranquila por haber dejado los problemas terrenales y los dolores físicos. Algunos llegan sin saber qué hacer ni a dónde ir, pero esto no dura mucho. Desde el momento de la muerte misma ya están sintiendo a sus amigos y familiares, ya que de ellos depende lo cómodo que esta persona se pueda sentir. O sea, y también su guía, ¿no? ok, sí, otra cosa que llegó a identificar el doctor Newton con los miles de casos que investigó fue que al parecer hay 10 estados o pasos diferentes durante la vida entre vidas, pasos que todas las almas necesariamente llegamos a experimentar. Al parecer el número 1 sería la muerte y salida obviamente del cuerpo físico. El número 2 sería la puerta al mundo de los espíritus. El número 3 le llama a él el regreso a casa, obviamente a la casa espiritual, de donde uno viene y a donde uno está retornando. El paso 4 sería la orientación, donde al parecer recibe ayuda de unos guías. El número 5, la transición. Y después el número 6, la colocación. El número 7 es la selección de vida. En este paso, al parecer, uno ya se prepara para seleccionar cuál es la siguiente encarnación y qué tipo de vida va a llevar en la siguiente encarnación para poder evolucionar y mejorar. El paso 8 es escogiendo un nuevo cuerpo. Esto también me llamó muchísimo la atención. Al parecer uno mismo escoge
qué cuerpo va a tener en su próxima encarnación, ¿no? ¿Qué cuerpo, qué sexo? ¿Qué ¿Con cuerpo, quién se va qué a relacionar, sexo? verdad? Exactamente. No solamente con quién se va a relacionar, porque al parecer, por lo poco que he leído, hay grupos de almas o Ujú. espíritus que están encarnando todo el tiempo, continuamente, en grupos. Entonces, hay, como habíamos hablado, almas que están siempre, unas ayudándose a otras en diferentes encarnaciones, pero como grupos, ¿no? Em, Uno escoge qué cuerpo va a tener, cómo va a lucir. ¿Qué sexo va a tener también? Exacto, sí. Creo que en algún momento incluso se explica, uno de los pacientes explica que está en algo así como una máquina y con un menú de opciones y uno escoge algo, lo que parece ser una máquina, ¿no? Y uno Como escoge cuando vas al drive-thru. algo así, como cuando vas ¿no? A- al, al sitio de comida rápida. El paso 9 es preparación y embarque, obviamente para la nueva encarnación. Y el paso 10 que identificó el doctor Newton es renacimiento. Obviamente todos estos son estados por los cuales las almas describen pasar entre una vida y otra, y cada uno tiene una cantidad inmensa de detalles interesantes. Y obviamente esperamos poder tratar cada uno de estos temas y algunos pequeños casos porque la información es muy, muy amplia. Solo hemos comenzado a investigar el primer libro del Dr. Newton, ni siquiera hemos tocado el segundo, pero es muy, muy interesante y obviamente esto prácticamente empieza a responder a la pregunta más básica que creo que cada ser humano se debería hacer, ¿no? ¿Por qué estamos acá, no? No puede ser posible que solamente estemos aquí para nacer, reproducirnos, trabajar, aprender algún oficio y después adiós. fallecer, ¿no? Sin ni siquiera, quizá, dependiendo del tipo de vida que uno ha tenido, sin ni siquiera llegar a disfrutar de una jubilación o un retiro. Entonces, obviamente, esta realidad es, al parecer, una gran escuela en donde todos escogemos nosotros mismos pasar y también escogemos nosotros mismos qué experiencias vamos a tener ¿Qué vamos a aprender? para mejorar Ujú. en cada encarnación. Nuestra evolución pasa por esta escuela que se llama, supongo, planeta Tierra o tercera dimensión, no sé cómo lo quieran llamar, pero es un tema muy, muy interesante. Solo para dar un dato más que me llamó también mucho la atención y que recuerdo en este momento. En una parte del libro, el doctor Newton explica que hay algunas almas que deciden no solamente tener una encarnación, sino más de una encarnación a la vez. O sea que al parecer, dependiendo del nivel evolutivo que tenga cada alma o cada espíritu, hay algunos que deciden tener 2 o hasta 3 encarnaciones al mismo tiempo. Dice que al parecer también llegó a identificar en base a las sesiones de hipnoterapia que a nuestro cuerpo, nuestra encarnación actual, por ejemplo, el común de las personas solamente utiliza, digamos, como un 25% de su energía, de la energía de su ser superior, de su alma, de su espíritu, en el cuerpo en tercera dimensión, encarnado. Quiere decir que el 75% del resto de nuestra energía, de nuestro ser superior, está aún en ese plano espiritual y estamos conectados de alguna manera. Entonces, eso también me llamó muchísimo la atención porque inclusive uno de los pacientes describía que las personas que estaban encarnadas en una sola encarnación, todavía en el plano espiritual se podían comunicar y saludarse y digamos intercambiar información, pero las personas que tienen 2 o 3 encarnaciones, por cualquiera que sea el motivo, porque quieren avanzar mucho más rápido, porque quieren probablemente quemar karma o no sé, no tengo todavía la información completa, pero estas personas que tienen 2 o hasta 3 encarnaciones a la vez, dice que lucían en el plano espiritual como si estuvieran algo así como prácticamente dormidas o como Como que están en trance. como que están algo en trance y como sentados o echados y no son muy activos, ¿no? En el plano espiritual.
Las descripciones que hacen los pacientes al doctor Newton son realmente increíbles. Y después de miles de casos investigados por el doctor Newton, yo pienso que esto es prácticamente una prueba de que la muerte no existe, ¿no? De que estamos acá de paso. Que estamos nada acá más. de paso, como ya lo sabíamos, pero que probablemente esta no es la realidad principal, sino la realidad principal quizás sea esa, el mundo espiritual. No esta donde estamos. No esta, claro. este es simplemente un sitio en donde estamos para aprender y mejorar. Y bueno, creo que con eso ya tenemos bastante información para esta transmisión. Esperamos que les haya gustado. Como dijimos anteriormente, pensamos juntar más información de cada uno de estos pasos probablemente y nuevos casos que el doctor haya descrito en su libro, porque es realmente, de nuevo, la información es muy amplia y hay muchos datos muy interesantes. Sí, todavía hay mucho más por informar, así que estén al tanto. Así es. Y bueno, eso es todo por esta transmisión de hoy. Ya saben, por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y estén atentos que ya pronto vamos a seguir con nuestras transmisiones y con más información interesante. De nuevo, queremos agradecer a rsrwebhosting.com por confiar en nosotros y por estar auspiciando este podcast. Eso es todo por ahora y muchas gracias. Gracias a todos.